Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Está atento a mis palabras, hijo mío. Inclina tu oído a mis consejos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en tu interior, porque medicina y vida son a ti. Clama al Señor en tu angustia, te librará de la aflicción. Su palabra Él envió y por ella te sanó. De la ruina te libró el Señor. Vivifícame conforme a tu palabra. Susténtame, Señor, vida yo tendré. Haz llover, Señor, dulce fruto en mí, para tu voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, restaura hoy mi vida, todo mi interior, renueva con tu amor. Lléname, Señor, tus palabras hoy, porque medicinas son a mí, porque medicinas son a mí. Palabra Él envió y por ella te sanó. De la ruina te libró el Señor. Vivifícame conforme a tu palabra. Susténtame, Señor, vida yo tendré. Haz llover, Señor,
medicina son a mí, porque medicina son a mí. Tus palabras, Señor, son vida para mí. Tus palabras son medicina a mi cuerpo. Habla tu palabra, Señor, y sana. Envía tu palabra hoy, Señor, y restáurame. Tus palabras son medicina. Tus palabras son medicina. Habla, oh Señor, habla, oh Señor, renuévame con el poder de tus palabras. Tu palabra es medicina. Tus palabras son mi vida. Tus palabras son medicina. Tus palabras me vivifican. Tus palabras me iluminan. Envía tu palabra, envía tu palabra, envía tu palabra sobre mi ser. Envía tu palabra, envía tu palabra sobre mi vida, sobre mi ser, sobre mis huesos, mi alma también. Habla tu palabra, habla tu palabra. Sáname, Señor, yo clamo hoy. Vivifícame conforme a tu palabra. Susténtame, Señor, vida yo tendré. Haz llover, Señor, produce fruto en mí, para tu voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, restaura hoy mi vida, todo mi interior, renueva con tu amor. Lléname, Señor, tus palabras hoy, porque medicinas son a mí, porque medicinas son a mí. Pues bien, buenas noches a usted, que no es un programa de estadística, no es un programa más, es un programa que creo que en el corazón de Dios anhela bendecir hogares, familias,
aún aquellas familias que están pasando por alguna necesidad, alguna prueba. Nos preguntan qué himno es el que están pasando. Tu palabra es medicina, de Marcos Barrientos. Si usted lo requiere, esta grabación lo vamos a tener al final del programa, y ya el día jueves lo puede usted conseguir allá en el Tianguis Renacer. Es un canto cuando se está pasando alguna prueba, cuando se está pasando por alguna aflicción, sobre todo de enfermedad. Entonces ahí entra la palabra de Dios es medicina. Y David un día lo pidió y dijo: Dios, que enviaste tu palabra y me sanaste de todas mis enfermedades, de todas mis dolencias. Pues bien, para que recibamos la dirección correcta del Espíritu Santo es necesario orar a Jesucristo, que es el que esta noche va a hablar a su corazón, a mi corazón. Señor Jesucristo, gracias por permitirnos estar en su programa de radio para honrar su santo nombre, para que los oyentes sean edificados y los que aún no le conocen, que sean salvos mediante el único sacrificio aceptable de parte de Dios. Ese sacrificio nos acerca a la gracia de Dios. Esa gracia es nuestro Señor Jesucristo, ya que fue Él el que pagó el precio para ser autor de eterna salvación a los que se acercan a Él, para ser perdonados y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 y verso 5. Que esta noche sucedan milagros para las personas que están necesitadas de un milagro, sanidad para los enfermos, tiempos de refrigerio para los que han estado afligidos por algún familiar en la cárcel, en las drogas o en el consumo desmedido del alcohol, aflicciones por su matrimonio, por sus hijos, por su familia, por su negocio, por su trabajo. Todo esto se lo estamos pidiendo en su nombre, para que el Padre sea glorificado y el Espíritu Santo haga acto de presencia para ayudar a los necesitados. Amén y amén. Esta es una oración breve para iniciar con el programa, esperando en Dios que toque sus corazones. Y usted también ahí en casa pueda orar, pueda decirle: Dios, ayúdame, socórreme, ministrame, lléname, sálvame, perdón. Todos nosotros somos deudores de Cristo Jesús por el sacrificio que Él hizo. Entonces vamos a iniciar con la enseñanza de esta noche, que el tema, el verdadero evangelio. Cita bíblica, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al verso 10. No queremos ser despectivo con ningún ministerio, al contrario, queremos bendecir su ministerio. Usted que tiene tal vez un rango, un ministerio más elevado, usted considerado como apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, créale a Dios que esta noche también para usted va a hablarle. Bueno, el fundamento bíblico, Gálatas 1, 6 al 10. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que habrá otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, usted y yo, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente que os he anunciado, sea anatema, que significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, que es Dios. Amén. Pues bien, gracias a Dios, este es el fundamento bíblico, la cita bíblica, lo que respalda a Dios es su palabra, y esta palabra creo que es clara, es precisa y es concisa, ¿verdad? Va directamente al corazón de quienes son sensibles a la palabra de Dios, no aquel que lo rechaza, no aquel que trata de hacerse el hombre valiente, el hombre que todo lo merece, todo lo que vive. No, se trata esto de gentes de corazones humildes, de personas que tengan hambre de Dios y sed de justicia. Aclaro esto porque muchas personas van a creer o pensar, ¿verdad?, de que
nosotros golpeamos, lastimamos, ofendemos. No, no se trata de eso. Se trata de que usted reflexione, de que usted medite, como Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día meditarás en él para que te vaya bien y todo lo que hagas sea prosperado. Bueno, que Dios bendiga su santa palabra y cada oyente lo pueda atesorar en su corazón. Pues buenas noches, hoy el mensaje, usted lo ha escuchado, le he titulado El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo por evangelio las buenas nuevas o buenas noticias o buenas promesas. No existe otro evangelio más completo, único y eterno que no sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello el apóstol Pablo mantenía una precaución especial, no solo cuando lo predicaba, sino que las personas permanecieran en el evangelio. Creo que eso es fundamental, permanecer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Gálatas se les anunció el verdadero evangelio. Los efesios, los corintios, los romanos. A las cartas donde el apóstol Pablo tuvo que llegar por medio de cartas o epístolas, se les anunciaba el verdadero evangelio. De hecho, el verdadero evangelio lo predicó nuestro Señor Jesucristo. Creo que esta es una de las más grandes responsabilidades que cada ministro, en el rango que tenga, o en el llamado que tenga, o en el ministerio que esté, deberíamos de tener. Eso nos garantiza que estamos en la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por ello el apóstol Pablo declaró a los romanos sobre el poder del evangelio, capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, 16. Porque el evangelio, la justicia de Dios, versículo 17, se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recordando como ministro y cada creyente el día que se nos anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de inmediato el Espíritu Santo nos convenció del gran poder que Él hace en el corazón de las personas, que aunque éramos religiosos, teníamos una etiqueta religiosa. Yo vengo de la región oficial de México, no era suficiente para alcanzar la salvación y la promesa de la vida eterna. Toda persona religiosa no va a entrar en el reino de los cielos, porque está rechazando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque dentro de los evangelios está todo lo que Él hizo y lo que Él está haciendo ahora. Pero yo entendí que no era suficiente alcanzar la salvación y esa promesa de vida eterna. Carecía de la gracia de Jesucristo. Y sabe, recordar ese momento nos hace ver la grandeza del sacrificio de nuestro Señor y Salvador llamado Jesucristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios envió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ahí comenzó a llenar los corazones vacíos y corazones desordenados, lo comenzó Él a ordenar. Así vivíamos con una etiqueta religiosa, pero sin esperanza y lo más triste, sin Dios. Aunque mencionábamos a Dios, no era solamente mencionarlo. Dios no quiere nada más que le mencionemos religiosamente, sino que le obedezcamos. La obediencia dice que es el mejor sacrificio que Él pide. Si Cristo lo realizó siendo Él el Hijo de Dios y siendo Él Dios manifestado en la carne en Cristo Jesús, porque aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, llenos de gracia y de verdad, de acuerdo a San Juan 1:14. Pero no basta mencionar solamente el hecho de decir Dios, sino someterse a la voluntad de Él. Todo aquel que vive sin Dios y sin esperanza, su vida continuará siendo vacía y desordenada. No tiene paz, aun cuando piensa tener o ser feliz,
se finge o se trata de ser feliz sin lograrlo. Por eso mucha gente busca algunas acciones que pretende ser feliz. Muchos se sacrifican haciendo actividades extras después del trabajo y piensan que el dinero les va a dar la felicidad, o se refugian en el trabajo sin ser felices, solo la apariencia o solo de apariencia. Por eso buscan aliciente los viernes, una copa, una reunión familiar, una reunión con compañeros, con amigos, reunión de trabajo. Siempre van a tratar de buscar la apariencia de la felicidad. Por ello el Evangelio de Dios lo revela por su justicia, que es Cristo Jesús, y por fe, para que el justo por la fe viva y no por la vista, ya no por obras, sino por fe. Los Gálatas lo habían experimentado y conocían el poder del Evangelio, y les anticipaba que tuvieran cuidado, porque algunos han salido por el mundo para dar otro evangelio diferente, para pervertir el verdadero. A ellos les llama el apóstol Pablo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, anatemas, que significa malditos. Por ello cada creyente debe pedir discernimiento al Espíritu Santo para poder y no permitir que os perturbe y quieran pervertir el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo menciona que si aún el ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os he anunciado, sea anatema. Esta palabra significa maldito. Muchos se apartan de la verdad por seguir la mentira. El engañador, que es Satanás, el engañador, padre de la mentira, confunde o trata de confundirlos. Hoy vemos a millones de personas que un día abrieron su corazón, fueron llenos de la gracia de Jesucristo al recibir el Evangelio de las buenas nuevas, y hoy viven apartados de la gracia de Cristo Jesús, es decir, volvieron atrás del santo mandamiento, o no les gustó la benignidad de Cristo, aun cuando ellos saben que tienen el llamado de Cristo. Toda persona que se apartó de los caminos de Dios entiende en su conciencia que Dios lo había llamado en Cristo Jesús. Pero el mundo y los afanes de este tiempo hizo que dieran la espalda al que pagó un precio en la cruz del Calvario por salvación del mundo. Y hoy, aunque ellos quieran regresar, Satanás los tiene presos, cautivos, encadenados. Se hicieron necios. Muchos de ellos ganaban almas para el reino. Hoy su alma está en riesgo de perderse, es decir, van camino equivocado. Salió un demonio, regresaron 7, y el postrer estado de aquel hombre o de aquella mujer, de aquella dama, viene a ser peor que el primero. Hoy usted se puede dar cuenta si está viviendo mejor que cuando usted conoció la gracia de Dios, que es Cristo Jesús. Ese camino lo va a conducir a las cámaras de la muerte y al infierno. Y lo triste es que ellos mismos lo saben, pero no quieren regresar a Cristo. Han quedado desprotegidos de la justicia que se revela desde el cielo y es la justicia de Dios. Pudiendo ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. Hoy sus bocas ya no hablan de Cristo, ya no predican el evangelio de poder, y muchos dirán: el diablo me engañó. Pero les diré algo: usted lo aceptó ese engaño de manera consciente y hasta algunos voluntariamente. Le dio lugar al enemigo que lo engañara, y sabes, no hay excusa. Dios nos dice: mejor ni me hubieras conocido, porque habiendo conocido la verdad, vuelves del santo mandamiento que te ha sido dado. Acontece el verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca vuelve al lodo. Palabra dura, pero es palabra de Dios. A estas personas se les llama caídos o apartados de la gracia de Dios. Muchos de ellos piensan
que Dios ya no les puede perdonar por los pecados que han cometido y prefieren seguir en un ambiente mundano, fiestas, reuniones, fiestas paganas, reuniones donde hay alcohol. El ambiente es cada día más mundano y viven en la carne. Dejaron al mundo espiritual y hoy solo piensan y se ocupan en los frutos de la carne, ya no en los frutos del espíritu. ¿Qué son los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, contienda, ira, orgías y cosas semejantes, a las cuales Dios nos amonesta que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos, sino la ira de Dios se manifestará en sus vidas. Ya no oran y se olvidaron de los frutos del espíritu, que es paz, que es amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Sobre tales no hay ley. Ya no oran, ya no ayunan. Esto lo encuentra usted en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al verso 22. Ya no se congregan, ya no se mueven a misericordia. Se escudan, se esconden o buscan pretextos. Muchos se justifican diciendo que el pastor no tiene amor, que la esposa fue culpable porque no lo supo comprender, o algún hermano de la congregación se comportó mal conmigo. Por ello se desanimaron y prefieren irse al mundo. Es decir, que aunque tenían miles de excusas, o aunque tengan miles de excusas, Dios le dirá que no fue llamado por ningún hombre, sino por su gracia en Cristo Jesús. A esto se le conoce como el llamado de cada cristiano. Claro que el pastor puede fallar, no demostrar amor con los congregantes, pero no así Cristo. Usted fue buscando al hombre, por eso dijo la palabra en Gálatas 1:10, que si agradaras todavía a los hombres no serías siervo de Jesucristo. Eso fue lo que, o es lo más hermoso, que Dios continúa amándonos. Aunque el creyente sea infiel, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque a los que llamó, a estos también los predestinó. A los que llamó y predestinó, también los justificó. A estos también glorificó. Romanos 8, 28 al 30. Porque la Biblia dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo esto se puede perder por la dureza del corazón que no permanece en Cristo, en Dios, mediante el Espíritu Santo. Quedan desprotegidos, sin protección espiritual. El Evangelio no consiste en comida o en bebidas, sino en justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Si usted mantiene estas tres áreas en su vida de justicia, usted mantiene paz y usted tiene gozo, está usted en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 14, versículo 17. El evangelio de Cristo Jesús es eterno, y eterno es, aunque no lo cree y que no lo viva. El evangelio es eterno. El Espíritu Santo nos ayuda a poner por obra el evangelio de Jesucristo. Así trabaja Dios. Si usted quiere predicar el evangelio eterno, pero no se somete al orden establecido por parte de Dios, usted predica letras, pero no comparte lo grande del evangelio, que es espiritual o espíritu. Cristo un día les dijo a sus apóstoles: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. San Juan 6:63. Muchos se apartan de las enseñanzas de Cristo Jesús, por la dureza de sus corazones. Mas Cristo les dijo a sus apóstoles que si ellos mismos querían irse con aquellos necios, mas les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. San Juan 6, 67, 68.
Y agregaba: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar en manos de pecadores. Y era uno de los 12. San Juan 6, 69 al 71. Por ello Cristo, en su grande y poderoso ministerio, recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Grábeselo usted, el evangelio del reino. Y si hay un reino, pues hay un rey, y ese rey es nuestro Dios. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Las personas que seguían a Cristo, muchos lo hacían por convicción, otros por curiosidad, y desde luego también le seguían sus enemigos. Que estos últimos enemigos, aunque veían los milagros, dudaban y le criticaban, llegando algunos hasta a burlarse de Cristo y de su obra. Mas Cristo no se detenía, porque era necesario también llevar el evangelio del reino. Se predicaba en todo el mundo. Esta misión Cristo se los encomendó a sus discípulos, de acuerdo a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras lo reciben sus apóstoles. En el momento que Cristo fue a la ascensión, subiera al cielo, y una nube lo tomó, esta maravillosa promesa se ha extendido hasta nuestro tiempo. Hoy en día, esa promesa continúa vigente, porque el Evangelio también es promesa de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo es difícil hablar y testificar del Evangelio del reino. Los apóstoles recibieron el poder espiritual para alcanzar a los judíos y a los gentiles, como el caso del apóstol Pablo, que antes de ser apóstol de Cristo fue un perseguidor de la iglesia y de Cristo Jesús. Hechos 9, 4, 5. Capítulo 9, versículo 4 y 5. Y cayendo en tierra el apóstol Pablo, aquel momento Saulo de Tarso, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Verso 15 del capítulo 9. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El primer mensaje del apóstol Pablo, cuando recobró su vista, lo hizo a los Damascos. Comenzó su ministerio y se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, y demostrando que Jesús era el Cristo, para gloria de Dios Padre. Para ese entonces el reino se extendió a través de los 12 apóstoles y todos los que se convertían a Cristo, es decir, que lograban y reconocían su necesidad de Dios, que fueran sus pecados borrados
y se convirtieran de sus malas obras, porque el Evangelio del reino eterno es un plan perfecto de Dios. Además es integral. Ahí hay sanidad, prosperidad, sabiduría, salvación, reconciliación, perdón de sus pecados. Por eso es integral y de alcance todavía. Por ello el apóstol Pablo, cuando está encarcelado, se abren las celdas de la cárcel, el carcelero se quiere hacer daño, pero le dice el apóstol Pablo: no lo hagas, no te hagas daño, aquí estamos. Entonces el carcelero de Filipos hizo la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto lo encuentra usted en Hechos 16:30, versículo 31. El Evangelio del Reino alcanza toda la familia, aún de aquellos que por el momento están o estén alejados de Dios. Un día vendrán a Cristo Jesús para ser perdonados sus pecados y sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esa promesa también alcanza a nuestra familia. Porque la promesa trasciende hasta la cuarta generación. De acuerdo a Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para Dios, las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios. Mas estas cosas también serán para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. En el capítulo 15, 16 del libro de Marcos, del Evangelio según San Marcos, verso 15, Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Promesa de Dios y no de hombre. Porque en el Evangelio de Cristo también hay sanidad, hay milagros, hay prodigios, hay señales, y todas estas señales ahora son tan claras que nos deja sin lugar a duda. Y el Señor Jesucristo, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confesando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Hoy como ayer, esto lo encuentra usted también en el libro de Marcos 16, 19, 20. Hoy como ayer, todos los cristianos que hemos sido llamados, también tenemos la misma encomienda de predicar el Evangelio del Reino. Jesús se levantó y dijo que era necesario predicar el Evangelio del Reino a toda criatura. Si usted observa, no dice a todos mis hijos e hijas, dice a toda criatura. Porque quien no es cristiano no puede decir que es hijo de Dios o hija de Dios, sino creación de Dios o criatura de Dios. Solo cuando la persona se convierte a Cristo y cambia sus aptitudes, puede decir: ahora sí, en verdad, soy hijo e hija del Dios viviente. Soy pueblo santo, adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios, porque he reconocido al único sacrificio que Dios le agradó. Fue el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo, al ir a la cruz por nosotros los pecadores y pagar el precio derramando su preciosa sangre, que es lo que nos limpia de todo pecado y de toda maldición. Primera de Juan capítulo 1, verso 7, verso 9. Pero si todo el sacrificio de Cristo fue para salvación de los perdidos, este sacrificio hasta el día de hoy continúan rechazando millones de personas por todo el mundo, con excusas o pretextos, algunos hasta infantiles. Es que mi mamá me enseñó, me instruyó
en esto o en lo otro. Y por eso yo no puedo abandonar las creencias de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela. Pretextos algunos hasta infantiles. Aun cuando tu corazón te dicta que no es un error donde tú estás, prefieren en el error y no estar en la sana doctrina de Cristo. Claro que Dios respeta cada decisión que toma cada persona. Él no forza a nadie. El Espíritu Santo respeta las decisiones, no obliga a nadie. Debe ser de manera voluntaria. De acuerdo a Romanos 10:9-10, Dios nos dice lo siguiente: que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te repito la cita, Romanos 10:9-10. Pero verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Verso 12, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 13 de Romanos 10. Para finalizar les diré lo que hoy se continúa haciendo, como ayer, con una precisión bíblica como usted no tiene idea. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, versículo 13, los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, versículo 13. Aquellos que reciben a Cristo no fueron engendrados ni por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino fueron engendrados de parte de Dios, de acuerdo a San Juan 1, versículo 13. Si de usted depende esta noche seguir siendo una criatura respetable, Dios no le va a forzar ni le va a obligar. Respeta su decisión, usted seguirá siendo una criatura, pero no será hijo e hija de Dios. A pesar de ser hija de hijos de Dios, solamente, o pasar también a ser hijo o hija de Dios, si usted recibe el Evangelio del Reino, que Cristo lo vino a predicar, que los discípulos lo extendieron por todo el mundo y que hasta el día de hoy es la misión número 1 y la gran comisión de predicar el Evangelio del Reino. Usted está recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador de su alma. Tal vez usted me haga una interrogante y me diga, ¿y cómo se hace? ¿O cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasos debo seguir? Solamente tiene usted que abrir su corazón, reconocer su necesidad de Dios y reconocer que en su pecado usted va a condenación. Pero si usted recibe al que le envió esta palabra, pasa de muerte a vida, de maldiciones a bendiciones. San Juan, lo encuentra usted, esta cita bíblica en el libro de San Juan. ¿Cómo se hace? Mediante esa breve oración, reconociendo su necesidad de Dios y sabiendo que su pecado lo condena. Pero esta noche usted puede pasar, como le dije hace un momento, de muerte a vida, de salvación, de condenación a salvación. Romanos 5:24. Yo le ayudo, si me lo permite, desde luego. Hace más de 22 años yo lo hice y esa noche lo hice con mi esposa. Y esa noche nuestras vidas cambió radicalmente. Y sabe, nada que ver con el viejo hombre. Se cancela toda
mentira, toda falsedad, todo viejo hombre queda sepultado a través del bautismo, que tiene 3 simbolismos: muerte en la carne, sepultura y resurrección. Aquí todas las cosas son hechas nuevas, de acuerdo a 2 de Corintios 5, 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted está caído de la gracia de Dios, se apartó de los caminos de Dios. ¿Quién cree usted que lo va a salvar? Si usted sigue en su necedad, nadie. El diablo no lo puede salvar, la religión no lo puede salvar, su papá, su mamá no lo pueden salvar, la doctrina no lo puede salvar. El único que salva es Cristo, el Salvador del mundo. Pero esta noche Dios quiere unir su mano a través de Cristo Jesús con la mano de Dios. Esta noche usted reconozca el sacrificio más hermoso, que no fue un fracaso, al contrario, fue algo maravilloso de que Cristo fuera en lugar de usted, en lugar mío, Él fuera a pagar el precio para que usted no tenga que ir a ninguna cruz. Por tanto, no fue un fracaso, como recientemente lo acaba de mencionar el líder mundial en el Vía Crucis. No, fue la decisión más llena de amor lo que Cristo Jesús hizo, pagando un precio por nuestros pecados, y por tanto Él fue a la cruz. Usted no va a ir a la cruz, usted va a la vida eterna. Pero si usted acepta a Cristo, si usted no lo acepta, no pasa nada. Por el momento, aunque después pase todo lo que usted teme, por su dureza de su corazón no arrepentido, usted atesora ira para el día de la ira. Pero esta noche es noche de salvación, cielos abiertos, diga conmigo. Decir conmigo es una oración. Reconozca quién es al que le va usted a invocar. Señor Jesucristo, a Él, gracias por hablarme de esta manera. Esta noche reconozco todos mis pecados que he cometido desde mi niñez hasta la edad que hoy tengo. Y lo he cometido contra el cielo y contra Dios, contra usted. No soy digno de recibir el regalo de su gracia para salvación mediante el Evangelio del Reino. Pido perdón de todo corazón, de todos mis pecados. Los renuncio y a partir de esta noche me aparto. Abro mi corazón y le recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Por favor, Señor Jesucristo, escriba usted mi nombre en el libro de la vida y que su Santo Espíritu haga acto de presencia y concedo mi corazón, Señor, para que sea su morada. Amén y amén. Si usted hizo esta breve oración de fe, aquí comienza verdaderamente su nueva vida. Le felicito y le doy la bienvenida al reino de Cristo. Ahora busque una congregación cristocéntrica. Tal vez haya una cerca de su casa, búsquela, congréguese, para que siga usted creciendo en la gracia y en el conocimiento de la palabra. Y desde luego, de Dios. Usted va a tener una relación muy íntima con Dios, y eso es lo más importante. O si lo prefiere, y su corazón le dicta, busque casa de oración. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc 357 de la ciudad de Chiapa de Corzo. No somos sectarios para decir todos los que no estén en casa de oración se van a perder. No. El Evangelio es tan amplio que en todo el mundo se sigue predicando las buenas nuevas de salvación y de esperanza. En breves minutos le darán a conocer los horarios y actividades del ministerio Casa de Oración para Todas las Naciones. Mientras esto sucede, escuche a Samuel Hernández con el himno de Levanto mis manos, reciba su milagro. Ese milagro que usted está pidiéndole a Dios, que el Dios Shalom, Jehová Rafa, le dé paz, sanidad y haga el milagro que le ha estado pidiendo. Mediante el Espíritu Santo. Amén. En breves minutos regresaremos para orar por sus necesidades, llámese deudas, desempleo. Hoy ya no se habla de empleo, sino se habla de desempleados. No quiero agudizar esto, ¿verdad? Ni conflictuar nada por el estilo,
pero hoy están siendo despedidos miles de chapanecos que laboraban en alguna dependencia del gobierno del Estado. Desempleo, pobreza, miseria, y todavía dicen, vamos a detener tal o cual acción. Problemas de matrimonio, depresión, estrés, angustia, enfermedades, entre otras dolencias. Envíe su mensaje de texto por WhatsApp y nosotros estaremos orando por sus necesidades, pero hágalo por fe o hágalo con fe, no dudando nada. De acuerdo a Hebreos capítulo 11 versículo 6, imposible agradar a Dios sin fe. Pero el versículo 11.1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que Dios, el Dios Shalom, le siga hablando y escuche este himno tan hermoso y ponga atención especial para que reciba su milagro. Shalom, bendiciones. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Oh, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos,
infanto